Muy bien, pues queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles a todos ustedes el que se estén conectando para la clase de este día. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar un día más, ¿no? Ya estamos muy cerca del fin de semana, así es que vamos a aprovechar hoy nuestra clase, que solo este día será de 1 hora. Tengo un inconveniente que me salió y por lo tanto solo voy a poder estar con ustedes esta hora, así es que vamos a tratar de aprovecharla bien. Bueno, la clase pasada estuvimos haciendo un repaso muy general, creo yo, porque cada situación que se presentó en la clase requiere mucho mayor estudio, detenimiento, reflexión, pero la idea es poder tener una visualización general de lo que nosotros como líderes, ¿no? Necesitamos conocer y saber de qué manera vamos a responder. Estamos enfrentando entonces las consecuencias de la modernidad, algunos le llaman la posmodernidad, y que bueno, esto nos presenta interesantes desafíos en el quehacer nuestro, en el quehacer como líderes, y que bueno, lejos de amedrentarnos o lejos de pensar que no vamos a poder con esto, pensaría que hoy más que nunca tendríamos la necesidad de replantear nuestros modelos de liderazgo y tomar fuerza y permitir que el Espíritu del Señor nos acompañe y nos bendiga. Así es que hoy quiero plantear con ustedes algunas reflexiones ahora que tienen que ver con nosotros. En un principio la clase pasada tenía que ver con el entorno, es decir, las cosas que están sucediendo, que están cambiando, que están tomando algunas mayor fuerza porque creo que siempre han existido, pero algunas cosas son nuevas, algunas cosas no estamos preparadas para poder enfrentarlas. En esta clase pretendo hacer una reflexión ahora de nosotros, ¿no? Como líderes, como personas. ¿Qué tan dispuestos estamos a entender esto que está sucediendo? ¿Qué tanto nos está agobiando el hecho de no encontrar muchas veces las respuestas a estas inquietudes, ¿no? Y que también me parece que parte mucho de la forma en que nosotros pensamos, parte mucho de nuestros esquemas, de nuestros modelos, de nuestros aprendizajes. Habemos mucho de nosotros, hermanos, que somos tan arraigados en ciertas formas que nos es muy difícil salir de esos modelos. Nos es muy difícil. Nos resistimos muchísimo al cambio. Habemos líderes donde eh, mantenemos siempre una idea, una convicción y aun cuando hay convicciones que no se tienen que negociar, hay otras que pudiendo negociarse, ni esas somos capaces de poder replantearlas como una opción para poder mejorar en nuestros liderazgos. Así es que la intención de esta clase vendrá en función de hacer una introspección de nuestros ministerios y cómo Dios, porque vamos a tocar un poco esto, cómo Dios a través de su palabra nos enseña la manera en que tenemos que encarar las cosas, porque Dios las encara igual de distinta manera. Ojo con esto. Vamos a descubrir cómo Dios encara esto, ¿no? Dios que ha estado presente en todo el devenir de la historia del mundo, también Dios la ha encarado, ¿no? También Dios le ha hecho frente y lo podemos ver en las distintas manifestaciones que él ha tenido en relación a las distintas situaciones que se vinieron dando en la humanidad. Y me parece muy aleccionador poder hoy retomar un poco el modelo de Dios en cuanto a estas reacciones que nosotros deberíamos tener al momento de emprender nuestros liderazgos. Voy a compartir la pantalla para la clase de hoy. Y entonces, estos paradigmas de liderazgo que estamos teniendo, ¿no? Nos plantean un antes y un después. Nos plantean una metamorfosis.
dijimos que paradigma es un modelo, es un lente con el que vemos, son estos lentes, ¿no? Bueno, no los míos porque están ya muy rayados, pero si yo me quito los lentes, mi visión es muy corta, ¿no? Entonces, yo necesito un nuevo paradigma, necesito un nuevo modelo, un nuevo lente que me permita ver con claridad lo que está sucediendo a mi alrededor. Y es emergente porque es parte básicamente de la forma en que nosotros vamos a encarar, ¿no? Es decir, hay una necesidad y ante esa necesidad necesitamos saber cómo encarar esa necesidad. Y al encararla, nos estamos planteando la posibilidad de plantarnos en decir, bueno, si lo que yo estoy haciendo ahora está bien. O si, en esencia, yo tendría que cambiar, ¿no? Realmente es una de las cosas que vamos a aprender en esta clase. Perdón, me entró una llamada, voy a silenciar un poco el celular. Bueno, entonces, quiero presentarles una imagen y me gustaría que puedan activar su micrófono para para poder ver qué es lo que piensan. ¿Qué les dice esta imagen, hermanos? ¿Qué es para ustedes esta imagen? ¿Alguien la recuerda, por favor? Una máquina de escribir. Una máquina de escribir. Una máquina de escribir. ¿Quién usó estas máquinas, hermanos? Levante la mano, no los puedo ver, pero... Yo. Muy bien. Hermano, me hace recordar las clases de mecanografía. Oh, sí, claro, ¿no? Sí. Para hacer los trabajos, hermano, que tocaba entregar al colegio. Sí. ¿Se acuerdan cuando a veces se terminaba la cinta esa, ¿no? Que Sí, llevaba sí. y le dábamos tantas vueltas que Sí. hasta que teníamos que oprimirle bien la tecla para que se marcara ahí porque ya no tenía más tinta. Era impresionante, ¿no? Esta fue una forma en la cual nosotros aprendimos, o sea, muchos todavía aprendimos con este artefacto. Hoy le ponemos a un chico o una chica un artefacto de esto y lo va a mirar con ojos grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos esto, ¿no? Ahora hay esta computadora. Les pregunto, hermanos, ¿cuál es mejor qué opción es mejor? ¿Cuál pensarían ustedes que de estas dos es la mejor opción ahora para hacer los trabajos? Hoy día la computadora es obvio, pero en aquella época como no había computadora se tenía que usar eso, no había otra. Claro. Hoy para nosotros lo más cómodo es usar la computadora, ¿no? Ya tiene todo, no nos gastamos en estar haciendo si nos equivocamos, ¿no? No nos estamos complicando ahí por ese tema. En fin, bueno. Me parece que hay un micrófono abierto, hermanos. Vamos a cerrarlos ahora todos. Terminó ya el tiempo de la retroalimentación. Cerramos los micros para no interferir en la clase. Bien. ¿Qué nos plantea esto, hermanos? ¿Qué nos plantea? Nos plantea que muchos de nosotros, yo se los dije el día de ayer, ¿no? Somos parte de una generación donde fuimos educados en esta parte de la tecnología muy manual, una tecnología no tan complicada porque, bueno, solamente era para poder escribir, ponías la hoja con el carrete, ¿no? La ajustabas, había para ajustarle allí y empezabas a teclear, ¿no? Y hacías tus trabajos. Te equivocabas, se inventaron algunos correctores, le ponías un poco de corrector y volvías a escribir. Esto fue nuestro modelo realmente, esto fue lo que nosotros se planteó en su momento como una forma de vida o de formación, diríamos. Pero en esta revolución que estamos trayendo de tecnología, ahora nos enfrentamos a un aparatito como este que estamos manejando, en donde
la verdad que se nos ha hecho muy fácil la vida. El cambio que representó entre la máquina de escribir y la computadora, si bien es cierto, para algunos fue muy chocante, hoy quienes manejamos más o menos la computadora ha sido una bendición. Pero aún en eso, muchos todavía no sabemos lo que esta computadora puede hacer. Solo utilizamos el Word, el PowerPoint, el Excel, no sé si algunos lo saben manejar, pero hizo un cambio, ¿no? Hizo un cambio. Bien, este ejemplo, hermanos, aunque pudiese sonar burdo, representa el pensamiento de muchas personas a través de esto. Este es el testimonio de un pastor, ¿no? Del siglo pasado, del cual nosotros somos también parte. Y es muy interesante lo que él dice. Él dice, fui entrenado para hacer un ministerio en una iglesia que no era ya relevante. Es decir, el entrenamiento que él tuvo, la forma en que él fue educado para encarar a la iglesia, ahora en esa iglesia, esa metodología, esas formas, esas maneras de ser ya no es relevante, ya no es más llamativo, ¿no? Antes se usaban otras cosas. Dice, fui entrenado para hacer un ministerio en una iglesia que no era ya relevante, en un mundo que ya no existía, usando metodologías que ya no resultaban. Y este es un sentimiento de frustración, hermanos, personal, ¿no? Porque, fíjense, yo me he topado con muchos líderes en donde todavía seguimos soñando o idealizando las cosas que antes como iglesia vivíamos o podíamos hacer, ¿no? Yo recuerdo antes que nuestros cultos eran muy largos, y las prédicas eran demasiadamente largas, extensas, con muchos textos, y el predicador solamente hablaba. La verdad es que todos fuimos educados en un modo de culto, poniendo un ejemplo, ¿no? Muy estructurado, muy con primero es A, luego B, luego C, luego D, ¿no? Un programa muy hecho, nadie podía salirse de ese programa. Fuimos educados en muchos directores de culto, predicadores, en estar detrás del púlpito, y a veces eran esos púlpitos enormes, ¿no? O detrás del atril, pero no podías salirte de ahí, no podías caminar para un lado, no podías caminar para otro. Antes no había proyectores, no, todos te llevaban el himnario, el cancionero, la Biblia. Fuimos educados, hermanos, fuimos entrenados para ejercer un ministerio, pero que hoy nos damos cuenta que ese entrenamiento nuestro ya no está tan bien aceptado por las consecuencias que la modernidad nos ha venido heredando. Entonces, este pastor decía, ya usaba metodologías que no resultaban. Recuerdo mucho, bueno, yo fui formado en lo que es parte de mi formación última, fue la educación basada en competencias, y eso hoy no sé si era ya es tan como es tan relevante, pero hace que 10, 15 años era el boom dentro de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Los modelos de enseñanza fueron realmente simbrados ante esta nueva metodología que tiene que ver con la enseñanza basada en competencias. Es decir, que ahora parte un poco de lo que estamos haciendo está diseñado en competencia, pero no estamos realmente alcanzando esos modelos de enseñanza por competencias. Seguimos todavía usando parte del sistema tradicional en nuestra enseñanza, pero que creo que en algún momento tenemos que ajustarnos, en algún momento tenemos que hacer un clic y cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar para, perdón la palabra,
Es una palabra que muchos no les gusta mucho, ¿no? Porque tal vez tiene una connotación negativa, pero necesitamos modernizarnos. ¿Por qué digo que esta connotación, esta palabra es negativa? Porque muchos de los problemas que hemos tenido en nuestras congregaciones es cuando un líder viene con una idea fresca, una idea nueva e incluso revolucionaria. ¿Qué es lo primero que se tiene? Un rechazo. ¿Por qué? Porque fuimos educados o fuimos formados a una forma, a un modelo, a una manera de ser, y cuando llega alguien con algo distinto, lo vemos con sospecha. Y entonces decimos, no, este hermano, esta hermana está queriendo modernizar a la iglesia y eso no lo podemos permitir. Porque así la iglesia fue educada y así la iglesia tiene que ser. Y este es un problema porque los paradigmas que se forjan en las personas, ¿no? Son tan infranqueables que uno no puede plantear algo nuevo sin que esto suene a que estamos queriendo hacer una revolución en la iglesia. Parte mucho de nuestros esquemas, insisto, fuimos formados con la máquina de escribir y aunque a muchos les costó trabajo, ¿no? Tuvimos o tenemos ahora que adaptarnos a la computadora. Fuimos entrenados en un modelo no solo de ser miembros de iglesia, sino también en un modelo de ser líderes de iglesia, que hoy cuando se plantean otros proyectos, otras formas, otras maneras, ¿no? Bueno, ahora tener un proyector, de ahora ser más dinámico en la predicación, de ahora no solo hacer sermones temáticos, sino ahora podemos hacer un sermón textual, un sermón expositivo, plantear dinámicas, la música misma, ¿no? Antes fuimos formados de que la música es sacra y solo a Dios le gusta la música con teclado o con piano, ¿no? Y cuando alguien quiere venir y poner una batería o una guitarra, decimos no, porque eso no es de Dios. La verdad que no sabría yo de dónde sacaron esa parte de decir qué instrumentos sí son de Dios y qué instrumentos no son de Dios, ¿no? Porque evidentemente los instrumentos que hoy tenemos no existían en aquel tiempo, ¿no? Ni siquiera el piano. En fin, quiero decir entonces que ejercer nuestros liderazgos en medio de una sociedad postmoderna tiene que ver también con nuestros cambios de paradigma, con nuestros cambios de nuestros pensamientos. Ahora, fíjense, este texto es muy interesante porque tiene que ver con Dios. Miren, a veces pensamos que Dios es un, perdón la expresión, voy a tomar una forma antropomórfica de Dios, pero pensamos a veces que Dios es como un viejito, ¿viste? De modelo antiguo que no ha cambiado y que no va a cambiar, ¿no? Pero caso contrario, cuando encontramos textos como estos del profeta Isaías, nos hace replantearnos de que Dios es un Dios que siempre hará cosas nuevas, siempre. Dios no se ha quedado en el tiempo, permítame decirlo en esa forma. Dios siempre ha hecho cosas nuevas. Los que nos hemos quedado en el tiempo somos nosotros. Fíjense lo que dice el texto. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Dios les está diciendo esto al pueblo? ¿No? Porque el pueblo, hermanos, había quedado su pensamiento solamente en el Éxodo, ¿no? En la esclavitud que ellos habían tenido durante muchos años en el Éxodo, en Egipto, ¿no? Y que después tuvieron que ser liberados y llevar en un peregrinaje muy doloroso, por cierto, por el desierto, hacia la tierra prometida. Realmente Israel, hermanos, en este momento el profeta Isaías está hablando acerca de la condición que tiene Israel
en Babilonia, ¿no? En lo que se le conoce como en el exilio. Entonces, el profeta le está diciendo, bueno, ustedes solamente están pensando lo que sucedió en el Éxodo y lo que pasó en aquel lugar, ¿no? Y todas las cosas que sucedieron para que fueran liberados. Pero Dios dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Dios hace cosas nuevas. Dios no sigue en el Éxodo, Dios no sigue diciendo, recordando el Éxodo y la liberación. No, 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 no. Ahora Dios dice, bueno, estamos en otro momento, ya no es Egipto, ahora es Babilonia, ¿no? Entonces, tenemos que hacer cosas nuevas. Y Dios dice, aquí yo voy a hacer cosas nuevas. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta expresión de Dios, hermanos, es una expresión de un Dios que se ajusta a las circunstancias y que a partir de estas circunstancias siempre trae a su memoria, ¿no? ¿Quién es Él? Siempre trae a la memoria del pueblo diciendo, miren, el Éxodo fue algo que pasó, ¿no? Hoy estamos en esta situación, pero aún en esta situación, yo haré cosas nuevas, haré que la luz salga. No sé si ustedes la van a reconocer o no, ese ya es problema de ustedes, ¿no? Eso ya es problema suyo, si reconocerán lo que yo voy a hacer o no. Pero lo que sí quiero decirles es que soy un Dios que abriré un camino nuevo. El desierto está frente a nosotros, el exilio está frente a nosotros, pero habrá un camino nuevo en el desierto y en medio de la soledad de todo esto, de la sed de todo esto, brotarán ríos de agua viva. El agua siempre representará eso nuevo, eso fresco, eso que Dios siempre irá moldeando en cuanto a su voluntad, pero haciendo que las circunstancias presentes de cada uno de nosotros pueda partir de el Dios que hace las cosas nuevas. Esto es muy interesante, vamos. El pensamiento de Dios, fíjense, hay otro pasaje que aparece en el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo es en el Evangelio de Juan, donde dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo, ¿no? O sea, sigue habiendo un trabajo y sigue habiendo un cambio, una nueva forma de pensar. Dios sigue obrando de maneras distintas. Pongamos otro ejemplo. El profeta Jeremías expresa algo muy interesante. Fíjense, hermanos, fíjense, este texto, a ver, a veces lo hemos utilizado. Yo me acuerdo que cuando era joven, muy niño, los pastores de la Iglesia de Dios usaban mucho este texto para justificar que nosotros somos la iglesia desde hasta allá, ¿no? O sea, que somos muy antigua. Y digo que nuestra fe es antigua porque está fijada en Cristo, pero este texto no estaba hablando de eso. Este texto no dice, no debe interpretarse a la luz de una posición nuestra como iglesia. Fíjense, el profeta Jeremías dice, así dijo Jehová. Está hablando de versículos anteriores del castigo que Dios traería a Israel por su desobediencia. Versículos anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios? Así ha dicho el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjense, hermanos, que esta parte de mirar las sendas antiguas tiene que ver básicamente de aquello, ¿no? Que sigue vigente, que aun cuando las circunstancias sean muy difíciles, hay cosas que no deben cambiar. Hay cosas que nosotros debemos recordar. Y al parecer este texto tiene que ver más con que el Señor le está diciendo al pueblo, recuerden los mandamientos y los estatutos que yo les he mandado. Porque finalmente los mandamientos del Señor representan lo mejor, representan la buena decisión. El Nuevo Testamento reinterpretará los mandamientos y dirá que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son una carga, son algo bueno. Entonces,
Dios dice, párense en el camino, vean cuál es el buen camino, ¿no? Vean y anden por él, porque finalmente hallarán descanso para vuestras almas. El que está cargado y cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Es como un esbozo de ese pensamiento de Jesús, ¿no? Pero ¿qué pasa con el pueblo? De manera sorprendente, ¿no? O sea, los versículos anteriores hablan de algo bueno, de una forma de cambio, de una forma de ser diferente. ¿Pero qué dijo el pueblo? No lo haremos. Ese es el problema, hermanos. El problema es que Dios siempre está proponiendo cosas y está haciendo cosas y está diciendo cosas, ¿no? Para nuestro bien, para que podamos nosotros aprender de eso y enfrentar las situaciones que se vienen enfrente. Pero ¿qué decimos nosotros? Tal vez como el pueblo de Israel, no andaremos, no nos interesa. La consecuencia, el exilio. ¿Qué pasa con nosotros, no? Hoy sí planteamos el texto a nuestro contexto. ¿Qué pasa? O sea, pues pasa lo mismo. Dios nos ofrece que podamos ser transformados, que podamos vivir un liderazgo con autoridad, un liderazgo espiritual, un liderazgo como lo hemos planteado. Y sorprendentemente, ¿no? Muchos de nosotros decimos como Israel, no queremos. ¿Cuál es la consecuencia? Seguimos o viviendo de las cosas antiguas o hemos sido atrapados y cautivados por la modernidad y las consecuencias que se tienen. Muy interesante notar cómo necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos hacer un clic y pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Para poder dar respuesta a las situaciones que se están dando? Un ejemplo más. Este es un texto con el que inicié mi clase de liderazgo porque es un texto que me ha inquietado muchísimo. Cuando había grupo de personas que estaban muy interesadas por apoyar a David para ocupar el trono del pueblo de Israel, ¿no? Hubo dos grupos, uno que batalló, luchó con él y otro grupo que los llevó al poder, que los sostuvo en el poder. Y esta relación de personas que apoyaron a David para elevarlo a la categoría de rey, entre todas las tribus, ¿no? Los personajes que integraban cada tribu, aparece la tribu de Isaacar, ¿no? Y vuelvo a repetir, hermanos, hoy necesitamos ser como los hijos de Isaacar. A David le convenía tener a estos 200 hijos de Isaacar, porque evidentemente el peso que representaban estas 200 personas era muy fuerte, tan fuerte que, como dice el mismo testimonio de las crónicas, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, es decir, tenían autoridad, tenían confiabilidad. Los tiempos eran muy complicados en la época de David, una revuelta, una sublevación, el trono, cuestiones políticas, guerras, muerte, en fin, era una situación que en ese momento necesitaba tener a alguien que marcara el rumbo, marcara la brújula. Y me parece que los 200 entendidos de Isaacar, el peso que ellos tenían era porque entendían los tiempos, tenían muy claro qué es lo que estaba sucediendo. Por eso la primera clase era, si nosotros no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, seguiremos escribiendo en máquinas de escribir. Si no entendemos eso, hermanos, seguiremos, insisto, escribiendo en máquinas de escribir. Entonces, me parece que no solo necesitamos recuperar ese sentido de reflexión, de ver a nuestro alrededor. A veces preferimos cerrar nuestros ojos y no darnos cuenta de lo que está sucediendo, pero está sucediendo. Está sucediendo.
Y tarde que temprano nos alcanzará o nos influenciará, si no es a nosotros, a nuestros hijos o a nuestros nietos. Entonces, me parece interesante, hermanos, que retomemos este sentido en nuestros liderazgos de entender los tiempos y que, como los hijos de Isaacar, sepamos lo que la iglesia debe de hacer. ¿Por qué seguían los hermanos, las tribus restantes a estos 200 hombres? Porque sabía qué tenía que hacer Israel. Hoy necesitamos 200 hombres y mujeres de Isaacar, déjenme decirlo en esta sintonía, ¿no? Que sepamos, analicemos y que con sabiduría, la sabiduría de Dios, podamos guiar a la iglesia. Podamos hacer un cambio importante que nos permita no acomodarnos a estos tiempos, que nos permita entender los tiempos y que nos permita qué seguir haciendo para que la voluntad de Dios sea cumplida, ¿no? No lo vamos a poder hacer queriendo seguir escribiendo en máquina de escribir cuando todo mundo ya tiene computadora, ¿no? No lo vamos a poder hacer. Y finalmente, el texto que aparece en todo esto después de que David no solamente es apoyado por los hombres que pelean por él, sino también por los que lo apoyan para subirlo al trono, termina esta historia de las crónicas con una idea de victoria, ¿no? Una idea de decir, sí se pudo, diríamos en términos modernos. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. La unidad, hermanos, que necesitamos hoy en día es fundamental. Los líderes tenemos que estar unidos. Desafortunadamente es lo que menos tenemos, ¿no? A veces muchos líderes están muy encontronados, muy separados, cada uno sigue su visión, cada uno quiere hacer lo que quiere, a su forma, a su manera. Y mientras no logremos una unidad en nuestros pensamientos, ¿no? Lejos vamos a poder ser un frente común para atacar estas cosas que hoy nos están aconteciendo, ¿no? El hedonismo, el narcisismo, el individualismo, la secularización, la privatización de la fe, ¿no? La globalización, la red tecnológicas, etcétera. Necesitamos unirnos como líderes, respetando nuestras diferencias, pero uniéndonos en un mismo parecer. O sea, como estos hombres de guerra con un corazón perfecto, o sea, estaban de un mismo ánimo, eran un solo cuerpo. Y hoy necesitamos recuperar ese sentido. Fíjense que los graves problemas que existen en los círculos de liderazgo es la envidia, ¿no? Eso es un grave problema y existe. Y existe dentro de nuestros contextos de iglesia, ¿no? No dejamos que el otro sea mejor que yo. No disipulo a nadie porque yo solamente quiero llevarme la gloria. O si tengo discípulos, los hago a mi manera, a mi forma de ser, a mi forma de pensar. Hoy la iglesia a veces no avanza porque hay pleito entre los líderes por cuestiones económicas, a veces por cuestiones de poder, ¿no? No pueden llegar a acuerdos, no se pueden poner en paz, no hay un perdón, ahí siempre se mira con sospecha. Ese es un problema que es real, o sea, no lo vamos a ocultar. Y sucede en todos lados, ¿no? Sucede en todos lados, en menor escala o en mayor medida, pero sucede. Y hoy yo creo que necesitamos entender que debe haber un cambio. Si no hay un cambio, hermanos, no va a haber nada. Bien, dejo esta parte de algunos ejemplos bíblicos de cómo tienen que ir dándose estos cambios, ¿no? Y que Dios nos pone el ejemplo. Es un Dios que siempre está haciendo las cosas nuevas y que va, entre comillas, adaptándose a las circunstancias y a partir de allí nos va enseñando. Dejo este punto
Y déjenme ahora plantear algunos pensamientos de algunos personajes, ¿no? de la historia que nos ayudarán a reflexionar acerca de nosotros, diríamos, ¿no? Este filósofo, este científico alemán, Einstein, dijo algo muy interesante. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has tenido. Uno no puede obtener cosas nuevas cuando estamos haciendo siempre lo mismo. Si nosotros queremos seguir escribiendo en la máquina de escribir, bueno, vamos a seguir teniendo hojas escritas, a veces con letras que se veían, a veces con letras que apenas se marcaban, porque no va a haber un cambio. Entonces, si nosotros queremos que las cosas que estamos haciendo sean nuevas o sean diferentes, evidentemente tendremos que cambiar la forma de hacerlas. De otra manera no puede ser. No podría funcionar. No le pidas peras al olmo, dice un dicho, ¿no? No le pidas peras al olmo, porque no te las va a dar. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nuestros liderazgos, hermanos y hermanas, están siempre enfocados en hacer lo mismo, de la misma forma, de la misma manera, y vemos que los resultados no son los que nosotros queremos, ¿no? O queremos que los resultados sean de manera distinta, tenemos que cambiar nuestras formas de hacerlo. ¿Por qué? Porque demencia, ¿no? Demencia es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y me parece que habemos muchos dementes a veces. Habemos mucha gente que no está sana emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque si uno hace lo mismo una y otra vez y queremos ver resultados diferentes, eso no va a ser posible. No es posible. Nosotros tenemos que entrar en otra sintonía. Tenemos que adaptarnos, ¿no? Insisto, ya hablamos mucho, ya hoy no me da miedo decir esto porque hemos tenido suficiente reflexión de lo que es la intimidad con Dios, de lo que es el tiempo con Él, etcétera. Entonces necesitamos adaptarnos de tal manera que busquemos las formas que puedan ser nuevas y novedosas para bendecir a la iglesia. Ya vimos una clase donde hay personas que se oponen al cambio, pero esas personas siempre van a existir. Cuando tú haces algo que honra a Dios y lo haces bien y haces bien las cosas, ¿no? Tarde que temprano eso trae resultados. Y bueno, de eso se trata esta situación. Josh Barnard, uno de los grandes consultores de Estados Unidos, que tiene que ver con asuntos de la fe y de cómo los estadounidenses se comportan en relación a sus creencias, acuñó esta frase que me parece también interesante. Las cosas que te llevaron al punto en el que estás hoy no son las cosas que te llevarán, yo agregaría necesariamente, a estar mañana. No necesariamente. O sea, las cosas que vivimos en el pasado, hermanos, fueron útiles para ponernos ahora donde estamos, ¿no? Fueron muy útiles la máquina de escribir. Pero si nosotros pretendemos seguir escribiendo en la máquina de escribir, no vamos a tener ningún futuro. Nadie te va a pedir algo así. Nadie incluso lo va a valorar, ¿no? Hoy ya muy pocas personas, creo, siguen escribiendo en máquina de escribir, tal vez por hobby, pero nunca porque tenga que ver con una forma de vida. Entonces, qué interesante, hermanos, entender como decía el dicho, ¿no? Demencia es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes, porque lo que pudo habernos traído, las cosas con las que aprendimos del siglo pasado, no necesariamente nos van a llevar a donde tenemos que estar mañana, porque donde tenemos que estar mañana va a ir en función siempre de lo que
estemos viviendo. Y si no lo conocemos, entonces es allí donde se presenta el problema, se presenta el choque, se presenta la frustración, se presenta decir, pero yo aprendí así de esa manera, así es que ninguno me va a venir a decir a mí que tengo que cambiar. Pero tener una mala actitud ante el cambio es como un auto que tiene una goma pinchada, ¿no? No va a llegar muy lejos a menos que cambie la goma. Si nosotros tenemos una mala actitud en relación a replantearnos cosas nuevas que Dios está haciendo, ¿no? Porque Dios está haciendo cosas nuevas. Dios no está siendo sorprendido por esto, pero nosotros tenemos que buscar ese punto. Pienso que si nosotros tenemos una mala actitud ante cambiar y quitar a veces esas cosas que fueron muy buenas en nuestro pasado, no las debemos criticar, pero que hoy necesitamos replantear y decir, bueno, el futuro nos pinta de esta manera. Vamos hacia una globalización mucho más fuerte, hacia una tecnologización mucho más profunda, vamos hacia una sociedad más fría, hedonista, narcisista, secularizada, que no quiere saber de Dios. ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar a ese futuro? Para llegar a ese mañana, ¿no? Entonces, es ahí donde radica la reflexión o la decisión que como líderes tenemos que plantear. Hay otro autor, ¿no? Stanley Grenz, un teólogo bautista norteamericano, y él hablaba acerca de los primeros carteles de la posmodernidad. Fue uno de los que empezó a pintar este cuadro y empezó a llamar la atención del mundo, ¿no? Teológico, evangélico. Y él decía, bueno, necesitamos plantear estos puntos, o sea, el futuro nos va a alcanzar y ¿qué vamos a hacer? Por eso él acuñó la frase, dice, la era de transición en la cual vivimos, ¿no? Que yo les decía que estábamos en un tiempo como bisagra, ¿no? Como que estamos allí en medio, es una transición muy fuerte que ahora nuestra responsabilidad es plantear las bases para que las generaciones que vengan no pierdan el camino, sino que puedan estar basados en las sendas antiguas, ¿no? Como decía el profeta Jeremías, en Dios, y que no nos salgan al rato las generaciones futuras de como Israel que dijo, no andaremos. Entonces, la era de transición en la cual vivimos demanda no menos, dijo este autor, que un renacimiento en las reflexiones teológicas entre nosotros como evangélicos. Necesitamos replantear nuestras formas en que estamos nosotros compartiendo el evangelio, ¿no? Y creo que sí, hay muchas cosas en las cuales nosotros tendríamos que reevaluar la manera en que estamos haciendo nuestra teología, nuestra forma de convencer a las personas de pecado, de presentarles a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Debe haber siempre una nueva inquietud por ver la teología desde nuestra realidad. Miren, se puso muy en moda, ¿no? Años atrás, la teología latinoamericana. Y la iglesia nuestra bebió de esa teología latinoamericana, ¿no? Bebimos de esa teología desde México para acá, pasando por Centroamérica y Sudamérica, que tiene que ver con la misión integral, ¿no? La misión integral nace de una cosmovisión latinoamericana. ¿Por qué? Porque ciertos teólogos, impulsados por un grande, René Padilla, perdón, no es Samuel, René Padilla, que no hace mucho parece que falleció, planteó y dijo, bueno, nosotros los latinos vivimos de una manera distinta el evangelio a como lo viven los europeos. Porque antes, hermanos, las tradiciones protestantes bebían de la teología europea, ¿no? Todos los libros tenían que ver con los europeos, con su forma de ver, con su cosmovisión,
con sus valores, con su cultura, que era muy distinta a la que nosotros aquí los latinos manejamos, ¿no? Y entonces, a partir de esa reflexión de las teologías latinoamericanas, empezaron muchos movimientos. Uno de ellos fue Misión Integral, ¿no? Después fue la teología de la liberación, que impulsó muchísimo la Iglesia Católica, la teología de la liberación, y hubo un desajuste muy fuerte en la teología de la prosperidad, que eso ya fue una tergiversación de algunas cosas. Pero nosotros vimos Misión Integral, ¿no? Y dijimos, bueno, Misión Integral tiene que ver con mucho con el prójimo. Nuestra realidad latinoamericana tiene que ver con las condiciones deplorables de pobreza, de falta de trabajo, de falta de oportunidades, de violencia, porque todos nuestros países están marcados por esos contextos, ¿no? Y entonces, ¿qué respuesta vamos a dar a esto que estamos viviendo los latinoamericanos? Entonces dijimos Misión Integral. Por eso es que Misión Integral está dividido en 5 áreas: adoración, edificación, servicio, comunión y evangelización. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos viendo al ser humano de manera integral y dijimos, bueno, una persona necesita, una vez que sea evangelizada, tiene que ser edificada, y una vez que sea edificada, tiene que aprender a vivir en comunión, desarrollar su servicio, ¿no? Y comenzar a adorar juntos en una comunidad de fe. Y bueno, en eso estamos todavía nosotros, ¿no? Seguimos bebiendo de la teología latinoamericana, que tiene que ver con ver hacia adentro, pero también hacia afuera, alcanzar a los pobres. Por eso la área de servicio tiene que ver mucho con qué respuestas estamos dando a los problemas sociales. Por eso es que debe haber siempre una reflexión teológica muy sana, muy acorde al propósito de Dios, y que bueno, me parece que a través de este seminario, de lo que podamos leer y demás, vamos a poder aportar cosas interesantes a esto. Esta frase me encanta, siempre la recuerdo, cuando la escuché, siempre la tengo presente, esa la memoricé muy bien, que es de Hans Kuhn, uno de los grandes teólogos católicos que no hace mucho también falleció, y que no lo querían mucho en el clero católico, porque tenía posiciones muy, muy fuertes con el papado principalmente, ¿no? Pero que él acuñó esta frase maravillosa: una iglesia que monta su carpa sin mirar a nuevos horizontes, que no cambia de estrategia constantemente, está siendo infiel a su llamado. Cuando una iglesia se acomoda, hermanos, cuando una iglesia dice, bueno, listo, hasta aquí llegamos, ¿todo bien? Sí, todo bien, estamos todos contentos, listo. No vemos más allá, no nos damos cuenta que el tiempo está avanzando, que las cosas están cambiando, pero mientras nosotros estemos bien y no veamos nuevos horizontes o hacia dónde podemos hacer más grande a la iglesia, ¿no? Que no cambiamos nuestras estrategias y nos ponemos a pensar y decir, ok, a ver, ¿cómo vamos a hacer esta parte, ¿no? ¿Cómo vamos a poder atraer a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, si no estamos cambiando nuestras maneras de ejercer nuestros ministerios, según este autor, estamos siendo infieles a nuestro llamado. Estamos fallándole a Dios en ese sentido. Por lo tanto, dijo él, debemos dejar nuestro anhelo de certeza. O sea, porque la iglesia vive en fe y en esperanza. La iglesia es peregrina, hermanos. La iglesia es peregrina. Ese es un concepto que yo aprendí muy bien. La iglesia no puede quedarse en un lugar, no puede acomodarse a una cultura, no puede acomodarse a una etapa. La iglesia es peregrina, peregrinado durante todos estos miles de años. Y la iglesia camina en fe. Por eso el texto bíblico habla mucho acerca de la fe, porque la iglesia camina en fe y la fe aceptará siempre lo riesgoso. La fe siempre entrará en esos terrenos donde la razón dirá que no. Pero los líderes tenemos que aprender a caminar en fe, en esperanza y a vivir por improvisación o experimentación, ¿no? Porque, a ver, finalmente, la mejor manera que a veces tenemos de aprender es experimentando, viendo qué. Yo siempre les digo, cuando alguien viene a mí y me dice, pastor, tengo un proyecto, ¿cree que funcione? Y yo le dije, mira, el no ya lo tienes asegurado.
Eso, quédate tranquilo, que ya lo tenés asegurado. ¿Sí? Y si no funciona, bueno, listo, no funcionó. Pero, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí lo haces? Hacelo, hacelo, hacelo bien. Lee, informate, pregunta, no olvides tu visión, no desmayes, no desistas. Y si tenés que presentar algunos cambios, presentalos. A ver, todos los grandes líderes de la iglesia, hermanos, la gran mayoría de ellos vienen producto de persecuciones porque presentaron cambios diferentes, ¿no? ¿Ustedes creen que todos querían a Pablo? Miren, ahora si Pablo resucitase hoy, déjenme poner el ejemplo hoy, y viniese a nuestra iglesia y dijéramos, hoy el apóstol Pablo viene a nuestra iglesia, ¿ustedes creen que no vendría más de uno? Vendría un montón. ¿Vendrían todos? No, porque no todos quieren a Pablo. Como en su tiempo tampoco todos lo querían. ¿Por qué cree que dijo? Uno lo azotaron, lo apedrearon, le hicieron de todo cuando dio su testimonio de lo que sufría por Cristo. Entonces, me parece que si nosotros montamos nuestra carpa y decimos, bueno, aquí está, nos instalamos, listo, vamos a comprar terrenos, vamos a tener acá todo acá y no vamos a ir a ningún otro lado, me parece que estamos faltando a nuestro llamado. Debemos arriesgarnos en fe en el nombre del Señor Jesús, haciéndolo con un corazón humilde, pero con la firmeza y la certeza de que lo que queremos hacer va a ser de bendición para nuestra iglesia. Y termino la clase diciendo, entender nuestros tiempos es suficientemente difícil. Yo sé que es difícil entenderlo porque, insisto, a muchos nos ha causado cierta confusión todo lo que hoy estamos viviendo. Algunos nos ha causado más el hecho de decir, bueno, prefiero no saberlo, ¿no? A mucha gente que dice, no, a mí no me digas de eso, yo me quedo con lo que sé y ya está. Bueno, a veces o muchas veces entender lo que está pasando no es fácil. No es fácil a padres de jóvenes que hoy se enfrentan a una mentalidad en sus chicos muy diferente, con preguntas que ustedes o nosotros no hicimos cuando fuimos jóvenes. No es fácil ejercer ministerios de cualquier índole, ¿no? Cuando no entendemos lo que está pasando. Cuando no entendemos que quien está formando muchas veces a la iglesia no es la palabra, sino es o la televisión, o el internet, o las redes sociales. O sea, no es fácil, yo lo entiendo. Entender nuestros tiempos es suficientemente difícil. Pero tratar de discernir el futuro, hermanos, es mucho más difícil. Es decir, ok, ¿qué espero de mi iglesia? ¿Qué espero de mi ministerio? ¿Qué espero de mi familia? ¿No? Alguien me preguntó, creo que lo compartí en clase, Abraham, ¿cómo te miras de viejito cuando estés ya viejito? Digo, bueno, aparte de que no tardo mucho para llegar a viejito, bueno, yo trato de llegar tranquilo, ¿no? Con mi esposa, sentados frente a un hogar, leyendo un libro. Y tranqui, ¿viste? Es así como uno lo vive. Ahora, llegar a eso, ¿qué costo tendrá? ¿Qué tendría que hacer para llegar a eso? Más aún, ¿llegaré a eso? ¿Cómo discernir lo que va a pasar en tu vida? Si desde hoy no trabajamos para que estas cosas sucedan. Si uno no prevé su vejez y uno dice, bueno, ya Dios me cuidará y me proveerá. No dudo de que Dios nos proveerá. Pero, ¿y si Dios está proveyendo desde hoy para que el futuro pueda ser más provisorio? En fin, estas reflexiones, hermanos, insisto, tuvieron mucho que ver en el sentido de cómo manejas
cómo estás manejando el tema de sentirte líder, de creerte líder, de saber que sos influencia para los demás. ¿De qué manera lo que está afectándote no viene básicamente por querer hacer, por estar haciendo lo mismo esperando resultados diferentes? Tal vez muchas de nuestras cosas podrían ser mejores si cambiamos un poco el rumbo, si somos sabios para poder transigir en aquello que es negociable, ¿no? Si podemos plantear algunas cosas que no nos permitan ser tan cerrados, tan obcecados, no sé, viene en esa parte la reflexión. No quiero decir yo bajo ninguna circunstancia que tienen que ser de tal o cual manera, pero sí creo y estoy convencido de que a veces cambiar la actitud mejora muchas cosas, nos proyecta a cosas más interesantes. Cambiar la actitud siempre nos permitirá avanzar más, ¿no? Y como líderes podríamos dar mucho más de lo que estamos dando. Así es que bueno, en esto quiso basarse la clase de este día, ¿no? Y tengo algunos minutitos para poder escuchar algunas reacciones de ustedes, algunas preguntas, algunas impresiones que tienen que ver con este tema, ¿no? Que tanto a lo mejor en algún momento de la vida hemos sido dementes, hemos querido hacer siempre lo mismo esperando cosas diferentes, no sé, o todavía estamos haciendo eso. ¿Qué reacciones les da estas reflexiones, hermanos? Vamos a tomar algunos minutos. Hola, Sí, sí, Betty. yo quería solamente aportar, ¿no es cierto?, a base de las reflexiones que tuvimos hoy, que es cierto lo que usted dice, ¿no? Queremos cambiar, pero seguimos siendo siempre lo mismo. Y es difícil por ese lado. Nosotros todos anhelamos una iglesia que va creciendo, ¿no? Pero tenemos que ir acomodándonos al transcurrir del tiempo que va pasando. Ya nuestros jóvenes no son igual que mis hijos en esta época, ¿no? Claro. Ellos ya están mucho más adelantados que nosotros. Y para ellos les será aburrido la forma de culto que tenemos, ¿no? Para nosotros sí, porque vivimos esa etapa. Pero para los jóvenes es como que no quieren ir a la iglesia porque se aburren. Y es ahí donde yo veo que nosotros tenemos que aplicar esa frase que usted dijo, ¿no? Que queremos hacer algo nuevo, pero seguimos siempre en la misma forma de culto, lo hacemos todo por regla. O sea, tenemos que ver eso como líderes ahora, de aquí en adelante, para que nuestros jóvenes tengan ganas de venir con nosotros a la iglesia. Gracias, Betty, gracias. La verdad que Betty ha tocado un tema que da para mucha reflexión. Yo no pretendo dar ninguna regla al respecto, pero me parece que a veces en nuestras reuniones de consejo, nuestras reuniones de líderes para organizar, parece que planificamos sin darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Planificamos siempre desde nuestras preconcepciones o desde nuestras formaciones. Y me parece que ese punto que Betty tocó debería ser muy reflexivo para todos. Si alguno tiene alguna área de influencia para ejercer en decisiones, en sus reuniones de comisión, véanlo a la luz de lo que está sucediendo. Vean a la luz de que Dios hace cosas nuevas y véanlo a la luz de que Dios está queriendo hoy hacer, ¿no? Sé que no es fácil adaptarnos, no se trata de irnos a los extremos, creo que todos los extremos son malos, todos, absolutamente, pero sí se trata de replantearnos, de decir qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer diferente, que
Y nuestros jóvenes, yo por eso digo que Betty tocó un tema muy interesante, ¿qué estamos haciendo por ellos, no? Es cierto, muchos jóvenes están viniendo a nuestras iglesias y yo cuando predico y veo a los jóvenes con su cara así como diciendo, ¿a qué hora va a acabar este cristiano? O no le estoy entendiendo nada, o la verdad que ese tema a mí ni me interesa, ni me importa, o estoy acá porque papá me trajo a la fuerza, porque si no, no me va a dejar ir a la fiesta al rato. A veces juzgamos tanto a los jóvenes, decimos, no, ustedes tienen que venir, ustedes tienen que estar, no importa si vienen enojados, no importa si los traen a la fuerza. No, no, o sea, también nosotros los líderes tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Qué les estamos ofreciendo a ellos? ¿De qué manera nosotros estamos diciéndoles que la fe se vive con gozo, con alegría, con convicción? ¿De qué manera nos estamos acercando a ellos para que cuando tomen alguna decisión la tomen en Cristo, ¿no? Y no la tomen por rebeldía o por bronca, de decir, ah, bueno, ahora para que se les quite, ahora para darle la torre, ¿no? O a mi papá, a mi mamá, o al pastor, o a la iglesia, qué sé yo. Sino, me parece que es un campo muy interesante en donde deberíamos reflexionar profundamente sobre las estrategias que estamos tomando, sobre los planes que estamos organizando, si tal vez no estamos siendo infieles a eso. Así es que gracias, Betty, gracias por compartir eso. ¿Alguien más, hermanos? Más hermanos, bendiciones. Paz, Álvaro. Bueno, yo voy a hablar por mi iglesia, ¿no? Porque pues es la iglesia la que conozco, no conozco las otras iglesias, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia aquí en Colombia, aquí en Bogotá, tenemos una iglesia que para mí es una iglesia moderna, ¿sí? Ya no tenemos proyector, ya tenemos una pantalla grandísima para proyectar las canciones, ¿sí? Tenemos en la alabanza, tenemos batería, tenemos bajo, tenemos guitarra, ¿sí? Se cantan cánticos modernos. O sea, usamos la tecnología, ¿sí? El computador, todas esas cosas, ¿no? Pero ¿qué hacer en la parte espiritual? ¿Sí? Porque la mayoría de la iglesia de nosotros, la mayoría, le gusta cantar himnos con el himnario, ¿sí? O sea, entonces ya sale la batería, sale el bajo, salen y les gusta hasta cantar a capela, ¿sí? En medio de la alabanza. Entonces, ¿qué hacer con una iglesia que se mueve así, ¿sí? Y que le gusta moverse así, ante unos jóvenes de ahora que les gusta la música, por ejemplo, como el reggaetón, ¿sí? Cosas así. Cambiar como esa parte para ganar sin quitar lo sagrado, ¿sí? Que los jóvenes no se sientan como fuera de lugar. ¿Sí me hago entender, hermano? Sí, 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 Álvaro, sí. Y bueno, por eso decía que este es un motivo de mucha reflexión, ¿no? No daría ninguna situación como regla, pero me parece, hermanos, que, insisto, todos los extremos son malos, ¿no? Y tiene que venir siempre acompañado de una buena enseñanza, de un buen acompañamiento, de una buena pastoral. Porque me parece que cuando no hay una actitud espiritual, se hace ese choque generacional, ¿no? Entre los viejos y los jóvenes, entre los que les gustan los himnos y los que les gustan los cánticos modernos, los que les gusta el teclado y los que les gusta la batería. Y entonces hemos malentendido y, lejos de verlo como algo que puede complementarnos, lo hemos visto como algo que nos está alejando y que a muchas iglesias les está haciendo daño. Porque entonces ahora los viejos, voy a decirlo con mucho respeto, miran con mucho recelo a los jóvenes, ¿no? Y dicen, bueno, estos están queriendo cambiar a la iglesia, y ha habido muchos casos en donde algunos viejos no terminan criticando a los jóvenes y los jóvenes se sienten desplazados, terminan yéndose. Pero por el otro lado, tenemos a los jóvenes que son más resistentes, que también les gusta pelear y juzgan a los viejos diciendo, bueno, estos ya tuvieron su tiempo, ya que se callen, ya no valen, ya, y pretenden hacerlos a un lado, ¿no? Y este problema, hermanos, produce una separación
que no honra a Dios. Por eso yo digo que parte mucho de que cuando uno se sienta a planificar, cuando uno se sienta a tomar una decisión, lo hagamos siempre en la conciencia de qué es lo que nos une y de qué manera los paradigmas tienen que ir cambiando de manera gradual. Ningún paradigma, hermanos, llega de golpe y hace la ruptura o la división, o la diferencia más bien, sino poco a poco va mermando, o sea, poco a poco va haciéndose la grieta, ¿no? Hasta que sale algo nuevo. Me parece que hoy necesitamos recuperar mucho el sentido de la comunicación. Es un gran problema que existe. No nos sabemos comunicar en la iglesia, ¿no? Y a veces tomamos más la postura de decir, bueno, esta es la decisión y arréglense. El que quiera aceptarlo, que lo acepte, y el que no, no, ¿no? Pensaría yo, pienso, tengo experiencia en algunos casos de esta naturaleza, ¿no? En donde hablando podemos llegar a acuerdos, explicando con paciencia, con tolerancia, como dijo Pablo, ¿no? Tolérense unos a otros, sopórtense unos a otros, seamos empáticos, el sentido espiritual tiene que estar allí. Y por eso digo que no es un trabajo fácil, lo dije, no es nada fácil llegar a este entendimiento, pero creo que si confiamos en el Señor y hacemos las cosas de manera correcta, unos y otros deberían entender. Fíjense que fue algo bien curioso. Yo hice esa pregunta en las entrevistas, no se las hice a todos, solamente a algunos jovencitos que sentí en mi corazón hacérselo. ¿Cómo veían ese choque? ¿Cómo ellos planteaban esa separación, ¿no? de lo que hoy se vive? Para mi sorpresa, me gustaron mucho sus respuestas, fueron muy maduras. Y esas ideas son las que hay que ir desparramando, esas ideas son las que hay que ir compartiendo con las demás, ¿no? Por eso es que cuando uno establece estrategias, uno tiene que ser muy sabio para decir de qué manera podemos llegar a todos sin lastimarlos, sabiendo que son valiosos, pero que debemos saber que la iglesia tiene que avanzar, tiene que seguir adelante y que podemos estar juntos y unidos. Largo estas ideas, mi querido Álvaro, a raíz de tu comentario. Me alegra que sean una iglesia, que se abran a esta parte. No olviden la otra, ¿no? Que es importante. No cierren los canales de comunicación, busquen estrategias para alcanzar a todos. Y creo que se pueden lograr cosas lindas para lograr tener una iglesia que no se quiera acomodar, sino que es una iglesia que está dispuesta a seguir adelante con un solo propósito, que es salvar almas para Cristo y que Cristo sea glorificado. Sería mi aporte o mi retroalimentación a lo que dijiste, Álvaro, pero te agradezco que lo hayas tocado porque finalmente esa es una realidad que vivimos en muchas congregaciones, ¿no? Es una realidad. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. La verdad que es un tema que da para mucho, que da para seguir reflexionando, ¿no? Pero insisto, todo parte de nosotros, todo parte de tu paradigma, de cómo vos estás. Insisto, si vos planteas un modelo de liderazgo espiritual, sano, equilibrado, de alguna u otra manera vas a influenciar a los demás. Y esos podrán imitar tu ejemplo. Y entonces los canales de comunicación no se cerrarán, se harán mucho más grandes. Y eso nos facilitará para que cuando propongamos algo que sea bueno, nuevo, novedoso y de edificación para la iglesia pueda estar receptiva, la iglesia pueda estar atenta, la iglesia pueda recibirlo con agrado, ¿no? Evidentemente siempre habrá oposición y debemos aceptarla, ¿no? Porque tampoco significa que nosotros somos perfectos, pero si la mayoría está de acuerdo con eso, entonces creo que Dios está avalando esta parte. Entonces, revisen mucho sus modelos de liderazgo, revísense hasta dónde hemos sido dementes, ¿no? Queriendo obtener resultados distintos, haciendo siempre lo correcto. Véanse en el modelo de Dios, de qué manera lo nuevo les ayuda a ustedes o los motiva a ser diferentes. Traten siempre de ir en fe, en esperanza, en oración, decir, Padre, ayúdame, dame sabiduría,
tengo esta idea que nació en mi corazón, este proyecto, dame fuerza, acompáñame. Y creo que Dios lo va a hacer porque finalmente Dios está comprometido con su iglesia. Vivimos tiempos serios y necesitamos liderazgos serios. Vivimos tiempos en donde constantemente estamos en cambio y el líder tiene que estar adaptándose, ¿no? Pero vuelvo a repetir, como en el caso de David, haciendo la voluntad de Dios. Bien, hermanos, pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por su comprensión para no seguir con la siguiente clase y poder atender el imprevisto que me surgió. Sé que ninguno está triste porque, bueno, sé que tampoco es que quieren escucharme mucho, pero uno se da el sentimiento de decir, no, sí, los hermanos lo quieren a uno tanto. Liti. Hola, pastor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo tenía una gana de escaparme un ratito antes para ir a caminar ahora que se asomó el sol, porque teníamos niebla todo el día. Ah, Tremenda. bueno. Y Dios justo nos regala este tiempo. ¿Viste, Liti? Del cielo. En todo obra Dios, Liti. Así es que anda a caminar y Sí. disfrutar la tarde y reflexionar la clase. Te va a ayudar mucho. Sí, seguro, me encanta. Pastor, Vale. de paso quería decir, yo soy media veterana en algunas cosas, pero también soy moderna, me encantan los cambios. Me fascina escuchar a los jóvenes con sus canciones nuevas, con su batería, con su música fuerte, me encanta, yo los escucho y yo me engancho, me encanta. Me cuesta un poco cantar con ellos, sí, porque son palabras rápidas, me encuentro como perdida, pero yo disfruto, me encanta. Pero soy fanática de los himnos, me encantan los himnos porque son testimonios, son emotivos. Si yo tengo que elegir alabanzas para un culto, que mayormente ayudo a Dante a escoger las alabanzas, y yo le escojo siempre himnos. Yo digo, mira cómo dice, ¿y qué tema es? Y los himnos te llevan a los temas, te motivan, a mí me pueden los himnos, yo me transformo cantando himnos en mi iglesia.